Hola, estamos en nuestro podcast Aviva Llamas. Recuerden que nuestro deseo es, a través de estos videos, transmitirles a ustedes pasión por Dios, pasión por el Espíritu Santo, amor por la palabra, nuestra mirada en Jesús. Y hoy está conmigo Jeremías, que él es pastor de Gracia Abundante en Houston, específicamente en Conroe, y está aquí participando en el Pre-Dios de los Violentos. Preséntate, Jeremías. Hola, mi nombre es Jeremías. Estamos tan emocionados de estar aquí y apenas estábamos hablando que hace un año no nos imaginábamos lo que estamos viviendo, pero gracias a Dios por conexiones de fuego, gracias a Dios por hombres como el pastor Héctor que se dejan usar y más que nada se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y hace un año, pastor Héctor nos visitó en Houston, Texas y cambió la historia de nuestra iglesia, la historia de mi familia, la historia de mi casa. Entonces, uber agradecidos con el pastor, con la iglesia, por cómo Dios nos está usando en todas las naciones. Eso es lo que pasa cuando uno se encuentra ante el fuego, ante la unción profética. Hace años también me pasó a mí lo mismo. Tuve la oportunidad de estar en un evento donde había un hombre profético. Él se llama Roberto Durán y fue un instrumento del Señor para que yo conociera a Jesús y conociera específicamente el fuego de Dios. Se me viene a la mente la historia de cuando el padre de Saúl pierde las asnas y lo manda a buscarlo, y de pronto se encuentra perdido y encuentran que había un profeta que cargaba la unción profética. Van con él, y el que iba a buscar las asnas por causa de encontrarse con el fuego profético termina convirtiéndose en el rey de una nación. Como si le dijera a Jeremías: ve al 7-Eleven, y termina siendo el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da unos impulsos brutales, cambia nuestras agendas, y esto está ocurriendo en Houston, está ocurriendo en Conroe, en Texas, una iglesia que de un año para acá transicionó brutalmente. Y quiero comenzar con esta pregunta que puedes enlazarla con lo que estaba ahorita introduciendo. Yo quiero preguntarte, como pastor, como una generación que ha crecido en el cristianismo en los Estados Unidos, solo por un antecedente, un contexto, ¿tú qué crees que es lo que ha gobernado a la iglesia en los últimos 10 o 15 años en los Estados Unidos? Bien. Creo que lo que ha guiado a las iglesias es los sistemas. Hay mucho pastor que tiene un deseo de crecer, que es algo muy bueno, pero te lleva a, si haces esto, esto es lo que te va a hacer crecer. Entonces, lo que ha dominado son congresos de crecimiento, congresos de liderazgo. Wow. La verdad que hasta que conocí al pastor Héctor, yo no había escuchado del fuego del Espíritu Santo Wow. desde que tal vez yo tenía 13, 14 años. Era más ser un líder, era más cómo crecer tu iglesia, cómo tener buenos equipos, cómo tener los sistemas bien en la iglesia. Y creo que eso domina porque el pastor quiere crecer. O sea, no es algo malo, Claro. ¿verdad? El querer, el tener tus sistemas, el tener todas estas cosas no es algo malo. Pero creo que aquí está el error de muchos, y esto me lo reveló el Señor hace un año cuando nos conocimos, que la gente dice: ¿sabes qué? Voy a seguir el modelo de Héctor porque esto es lo que me va a hacer crecer. Cuando la verdad es que muchos de esos hombres recibieron esos modelos por ser guiados por el Espíritu. Entonces me cae esta revelación de que cuando uno está conectado con el Espíritu, Él mismo es el que te da los planos, Claro. para que tu iglesia crezca. O sea, no es que no va a haber un plano, no es que no va a haber un orden, no es que no va a haber sistema, sino que cuando es un sistema guiado por el Espíritu Santo, cambia todo. Ya no es un sistema que te estoy copiando a ti, tú se lo escuchaste a Dios, que creo que también puede funcionar, también puede trabajar, pero la realidad de la cosa es que no hay nada mejor que ser guiado por el Espíritu Santo. Wow. Y que solo así puedes ser una iglesia punta de lanza, solo así puedes ser una iglesia, porque yo quiero ser como fulano de tal. Bueno, son hombres e iglesias guiadas por el Espíritu. Claro. Pero uno pierde la esencia cuando dice: solo quiero copiar,
paso por paso, por paso, por paso. Si tú le dices a alguien que cocina bien rico, enséñame cómo hacer el mole, tal vez no te digan exactamente cómo lo hacen, porque dicen, ¿sabes qué? Le echo poquito de esto, le echo poquito de aquello. ¿Sabes dónde está el secreto? El secreto es en lo que han vivido, Claro. en lo que han hecho. Y creo que el secreto para la iglesia americana va a estar en vivir una vida de Dios, en vivir una vida de espíritu, el estar conectados con Dios, que su iglesia se conecte con Dios, no el estar copiándole a otra iglesia y decir, ¿sabes qué? Si hacemos esto, crecemos a 100, 200, 300, 1000, 3000, 4000, 5000. Y lo que le pido al Señor, que en estos siguientes años la iglesia se conecte con su espíritu, la iglesia tenga un oído abierto para escuchar esos planos específicos que Dios tiene para estas iglesias. Me encanta porque sin duda se me viene a la mente el libro de Hechos en el capítulo 6, cuando había un crecimiento brutal y había una estructura increíble, tan así que esa iglesia cuidaba de las viudas, atendía las mesas y eso me hace pensar que había una logística que pensaba en todas las áreas, en las diferentes esferas, pero los apóstoles no cambiaron sistemas por lo que ellos hablan en Hechos 6, verso 4. Dice, en el contexto de ese versículo, dice, no es justo que por causa de esto, sistemas, estructuras, dejemos la palabra y la oración. Te lo pongo de esta manera, mira. Un pastor un día me dijo esto. Le dije, pastor, ¿por qué ustedes ya no hacen llamado al altar? Me lo dijo así. Dejamos lo que amamos por lo que amamos más. Ok. Entonces, cuando él me dijo eso, Wow. él me estaba haciendo entender que ellos amaban el orden y amaban los sistemas y amaban que sus equipos fueran tratados bien. Que fue lo que el Espíritu Santo me confrontó cuando viniste a la iglesia. Es, hey, ¿qué te va a doler más? ¿Si se va la gente o si me voy yo? Pero hoy en día verdaderamente te puedo decir que nosotros hemos dejado lo que amábamos por lo que amamos más, que ahora es el fuego del Espíritu Santo, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre. Pero he ahí el peligro de muchas iglesias americanas o latinoamericanas, ¿verdad? Bien. Que dicen, hey, tal vez han dejado lo que aman por lo que aman más. Wow. Un peligro muy, muy fuerte. Yo quisiera meterme un poquito en este tema porque es al aire, es algo que lo pensamos, es algo que lo meditamos, quizás no lo hablamos. Pero ¿qué tanto le ha afectado esa ideología a la iglesia americana? ¿Qué sientes que le ha quitado? Hace unas semanas estuve predicando en una iglesia de Asambleas de Dios. Que las Asambleas de Dios es la organización pentecostal más grande de todo el mundo. O sea, pentecostal. Es así, tú lo buscas así, dice, es la organización pentecostal más grande de todo Estados Unidos y de todo el mundo. Y durante la prédica sentí que el Espíritu Santo me guió a hacer esta pregunta. Les dije, si tienes 18 para arriba, no respondas. Pero si tienes 18 para abajo, quiero que me digas cuántos de ustedes hablan en lenguas. Estaba lleno, había unas 300 personas. Wow. Tal vez unos 200 jóvenes y los demás eran papás. De los 200 jóvenes, nadie levantó la mano. My God. Nadie. Estaba cenando con los pastores y el pastor me dijo, qué visual. O sea, me impactó la pregunta porque al verlos dije, hemos perdido la esencia de doctrina. Sí. Porque es doctrina pentecostal, es doctrina el hablar en lenguas y ser llenos del fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido el amor por el Espíritu Santo, se ha perdido ese fuego y creo que tal vez muchos hijos ahora ven a sus padres como unos locos, como personas que son muy emocionalistas, como personas que... Eso pasaba en sus iglesias, eso pasaba en iguamerías. Sí, pero yo haría la invitación a cualquier persona que venga a Pachuca, que vayan a estas iglesias que han sido encendidas por el fuego del Espíritu Santo para ver que Dios todavía está tocando a esas generaciones, que los niños y las niñas todavía están siendo llenas por el poder del Espíritu Santo. Y el tema no nomás es hablar en lenguas. Wow. Dice, recibiréis poder para ser testigos. O sea, ¿cómo podemos ser testigos sin el poder del Espíritu Santo? Y no se puede. Ahí porque muchas iglesias se están muriendo porque no han recibido el
poder para ser testigos. Claro. El poder no lo recibieron para ser Jedi como de Star Wars. No. Esos son cosas que suceden por el peso de la presencia de Dios, pero han perdido la esencia del poder y por eso las iglesias están muriendo, se están perdiendo, las generaciones ya no quieren nada que ver con Dios. Hay algo muy interesante, pero creo que se ha perdido más que nada ese amor por el Espíritu Santo. Es triste, me hace pensar mucho porque si no está la presencia manifiesta, el fuego de Dios, el mover del Espíritu, la persona indicada que el Hijo, Jesucristo y el Padre dejaron para caminar, acompañar a la iglesia, yo me pregunto, entonces, ¿qué sostiene a esa gente? ¿Qué sostiene esos corazones? ¿Cuál es la intención genuina que hay en el corazón de esa congregación? Reconocimiento, números, fama. Me pone a pensar mucho eso porque es un asunto que creo que sí anuncia una serie de situaciones que pueden ser perjudiciales para el corazón inicialmente de los que orquestan iglesias y consecuentemente de la gente que confiadamente va cada domingo. Un día yo estaba aquí en la iglesia y llegó una abuelita con niños y yo sentí la carga del temor de Dios de decir, esa persona viene a buscar la presencia del Señor, viene a buscar al Espíritu Santo, viene a buscar la palabra de Dios. Entonces, tengo un compromiso serio con Dios. Creo que ese es un asunto que está en el aire, que es un tema que sería muy profundo abordarlo ahorita, no tenemos tanto tiempo, pero quiero iniciar la siguiente pregunta. ¿Qué fue a ti lo que te confrontó el Espíritu Santo? ¿Venías haciendo iglesia así? ¿Qué pasó contigo? Bien, creo que una de las formas que hacemos iglesia o que hacíamos iglesia era como para que el cristiano tuviera una vida social. Ok. Pero me confronta también, creo que es 1 Corintios capítulo 5, donde el apóstol les dice, saquen a este muchacho de la iglesia, porque se estaba acostando con su madrastra. Ajá, sí, Corintios. En sí lo que el apóstol les está diciendo es esto: su vida y su alma valen más que su vida social. Wow. Por eso es importante que lo saquen de la iglesia para que él se dé cuenta Buenísimo. de lo que vale su vida. Wow. Espiritual, de lo que vale su alma. Y creo que habíamos hecho iglesia para que la gente tuviera vida social y no vida de Dios, ¿verdad? O sea, no que estoy diciendo que Dios no se movía, Claro. no estoy diciendo que no se sentía su presencia, pero nunca era violenta y nunca confrontaba y nunca venía a traer una convicción. O sea, era de vez en cuando que estas cosas sucedían. Pero cuando llegas tú, llega el pastor Héctor, si no lo han visto el mensaje, pueden ir a Gracia Abundante Compro, vayan a ver el servicio. Llega él, no habíamos nosotros sido así revolcados por el Espíritu en mucho tiempo, y me confronta que dijiste, han hecho una casa confiable para los niños, han hecho una casa confiable para los jóvenes, pero ahora les toca hacer una casa confiable para el Espíritu Santo. Y a mí eso de alguna manera me ofendió porque sentí que me estabas diciendo, no lo han hecho. Wow. Y pues la verdad es que no habíamos hecho casa confiable para su espíritu. No éramos guiados, no quiero ser guiados, pero tal vez no nos dejábamos mover, no nos dejábamos quebrar esos sistemas por el Espíritu Santo. Entonces, lo rápido sería esto. Lo rápido sería que ahora la gente está viviendo una vida verdaderamente que agrada al Señor, una vida verdaderamente en el fuego del Espíritu Santo. Lo que vimos, lo he predicado mucho, pero lo que vimos es la gente empezó a dejar su pecado, la gente empezó a dejar el adulterio, a dejar la fornicación. De repente en los altares habían vapes, no sé cómo se dice eso en español, habían vapes, cigarros electrónicos, drogas, cosas que estaban dejando en el altar. Hay gente que hasta de dieta se fue. Ese primer mes que llegaste dijeron, ¿sabes qué? Voy a dejar la comida, voy a dejar estas cosas. O sea, fue una locura. Impresionante. Pero ¿qué es el tema? Que ya ir a la iglesia no era algo social. Era algo verdaderamente espiritual, eterno.
O sea, yo ya no voy nomás porque están mis amigos. Claro. Te digo, si lees ese capítulo, creo que es el 1 Corintios capítulo 5, Sí. si lo lees, tú vas a entender que el apóstol está preocupado por este muchacho, porque Sí. la iglesia no había dicho nada, estaba sentado, estaban ahí, todos sabían que estaban en pecado y no decían nada, estaban todos tranquilos, porque les importaba más que llenaran un asiento Sí. a que su vida verdaderamente agradara al Señor. Y creo que es lo que vino a hacer el Señor en la iglesia. Wow. Vino a... No, y te voy a decir algo impresionante. Es que cuando permites que el Espíritu Santo traiga una convicción, la vida social no se va. Se pone mejor la vida social. Pero es la mentira del enemigo que la gente solo viene para ser entretenida, para tomar un café, para tener una iglesia excelente. No, la gente en estos días está hambrienta por un mover del Espíritu Santo. Ya no quieren que le hagas así al pecado, quieren la confrontación. Sí. Quieren que alguien les diga, Sí. esto es lo que dice la palabra de Dios y así acuerdo. tenemos que vivir nuestra vida. De acuerdo. Y sin duda, accesar en nuestras congregaciones, darle puerta abierta al Espíritu Santo, uno de sus temas del Espíritu es convicción de pecado. Ya. Creo que ese día que ocurrió esto que está contando Jeremías en su iglesia, ese día cuando le solté esa palabra, ese día él se fue sin saludarme. No me habló, ni me dijo ni nada. Imagínense cómo se sintió él. Eso fue lo que le confrontó el Espíritu Santo. Pero al día de hoy, de veras, ha sido una tremenda bendición. A mí me ha tocado predicar en varias iglesias en Estados Unidos. Qué difícil es predicar en muchas iglesias, no solamente de Estados Unidos, en varias partes de México, en otras naciones, pero la crisis es evidente, ausencia del Espíritu Santo. Sí. Y ahora que Él le abrió la puerta al Espíritu Santo, ha sido increíble. Su iglesia tiene vida, las reuniones están llenas de vida, sus 3 reuniones están llenas de vida. Y una reunión de americanos que ellos comenzaron para la iglesia americana. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado en este tiempo. Bien. ¿Sabes que desde que el Señor trajo al pastor Héctor a nuestra vida, a nuestra iglesia, lo que empezó a pasar es que se llenó mi agenda para predicar en diferentes lugares. He estado predicando por todo lugar y en eso me encuentro con diferentes americanos. Ya habíamos empezado una reunión específicamente para aquellos que hablan inglés, que también pueden recibir ese fuego del Espíritu. Sí. Nos llegaban personas a nuestras oraciones de las 5 de la mañana, americanos con los hispanos, diciendo esto: me estoy muriendo de hambre. Tengo hambre y no lo puedo encontrar esto en ningún lugar. Un día nos llegó una familia a las 5 de la mañana y así le dijeron a mi esposa, le dijeron, no hemos encontrado una iglesia en todo Houston que tenga una pasión y un amor por orar y por el altar. Quiere decir algo. Quiere decir que faltan iglesias que le den lugar al altar otra vez. Sí. De repente, como que en el 2012, 2013, yo tengo muy presente que Dios levantó a varios hombres y tenían buena prédica, Sí. tenían buena palabra, buena doctrina, buena teología, pero ya no hacían llamado al altar. Sí, no. El altar se perdió. Predicaba, la gente aplaudía y se bajaban como si era un TED Talk. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces eso se volvió muy famoso en las iglesias y ya cuando dices pasa, ¿qué es lo que sucede? El corazón de las personas está enfriada al altar. Sí. Ya no quieren pasar, ya no quieren estar, porque ellos piensan, ¿pero por qué? Si he estado bien los últimos 5, 6, 7 años y no saben de lo que se están perdiendo. Entonces, Claro. para nosotros lo que hemos visto en estos cultos, específicamente con nuestra gente americana, es que al abrir el altar, ellos le dicen a sus amigos, en mi iglesia abren el altar, en mi iglesia ponen manos, en mi iglesia Dios sana, en mi iglesia los niños hablan en lengua, en mi iglesia, o sea, para las personas tal vez lo que solo sucede cuando llega un invitado, para nuestra gente, el invitado de honor, todos los domingos es el Espíritu Santo y va a suceder porque va a suceder. Wow, qué impresionante. Yo sentí el cambio de la primera reunión, de las primeras reuniones a las siguientes reuniones que fui. Cambio drástico, los jóvenes danzando, la gente con manos levantadas, lágrimas,
Porque sin duda quitar el llamado del altar es no dejar al Espíritu Santo ministrar. No es un tema donde el pastor ore, sino es darle lugar a quien va a ministrar. Ha ministrado a través de la palabra, pero hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro corazón. Y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con Jeremías en la iglesia ahí en Conroe. Entro a la siguiente pregunta. Y todo esto, ¿qué expectativa ha generado en ti? ¿Qué futuro ves para Estados Unidos? Bien. Decía, ayer me preguntaba un muchacho eso aquí en una de las reuniones, que estuvo brutal, la reunión del pre. Y me preguntaba, ¿con qué expectativa vienes este año? Y le dije, ¿sabes? La verdad es que vengo sin expectativa. Y de una manera buena y sana, recíbemelo. Sí. Porque el año pasado llegué con expectativa y el Señor me borró la mente, ¿verdad? Entonces le dije, este año vengo con una expectativa. ¿Qué es el corazón? El corazón es que todo Estados Unidos viva esto otra vez. Wow. Viene lluvia. Porque lo han vivido. Sí. Mucho más que México. Yes. Viene lluvia del cielo una vez más a Estados Unidos. Y le digo yo a la gente, somos parte, y esta ha sido mi oración con el Señor. Si vas a hacer algo, no lo hagas sin mí. Inclúyeme. Sí. Ponme en algo. No importa si es abrir una puerta, limpiar un baño. Yo quiero estar donde está tu presencia y siento en mi corazón que el Señor está levantando a una generación que ya no le importa tanto las luces, que ya no le importa tanto el programa. Sí. Ellos quieren encontrarse con Dios. Sin duda. Ellos quieren buena prédica, buena palabra. Sí. Y por eso el movimiento del Dios de los Violentos es un movimiento que te expone al fuego de Dios y a la palabra de Dios. Sí. Son dos cosas, palabra de Dios y el fuego de Dios. Entonces, la expectativa es que lo que ha estado recibiendo México, Estados Unidos también lo empiece a recibir. Amén. Y está sucediendo. Amén. Bueno, pues a lo mejor este video le puede llegar a una iglesia, a un pastor. Yo siempre he dicho esto. Tal vez te identificas con estas crisis que hemos estado mencionando. Pero escucha esto. Nunca, jamás el Espíritu Santo, ni Dios, ni Jesús van a rechazar un corazón contrito y humillado. Si tú vienes a Él quebrantado, si te conviertes en un buscador, sin duda Él va a venir sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu congregación. Y bueno, termino con esto. ¿Hacia dónde Dios está dirigiendo a la iglesia en Estados Unidos? ¿Hacia dónde ves que se está moviendo la nube? Creo que pareciera que es como que el mismo tema que estamos mencionando, pero creo que por ejemplo, hemos acuñado en México una palabra que también la hemos hablado en Estados Unidos, pero vemos en México una mega ola del Espíritu Santo que hará 100 veces más lo que pasó hace 3 o 4 años aquí en Pachuca, en el Dios de los Violentos. Nos cayó una tremenda ola y muchas iglesias entraron a ese mover del Espíritu y el impulso fue brutal. Bueno, esta que se aproxima, que está sucediendo, va a ser 100 veces más profunda, violenta, reveladora, intensa y nos direcciona hacia algo que hemos estado percibiendo del Espíritu. ¿Tú cómo lo concibes para los Estados Unidos, aunque lo has dicho que viene una lluvia? Sí, muy simple y creo que te vas a acordar de eso. Viene un avivamiento binacional. Sí. Eso es lo que hemos hablado. Binacional. México y Estados Unidos. Entonces, lo que estoy viendo es, por eso te digo, que lo que está viviendo México no es una emoción, es una realidad. Sí. ¿Verdad? Lo tienen que ver tus ojos. No lo puedes ver en video. No. Verlo en video no es suficiente. Tienes que estar para vivirlo. Y lo que hemos estado viviendo aquí se va a convertir en algo binacional. Es lo que viene. Sí, eso es lo que viene. Y fue muy profético algo que le pasó a Jeremías. Él es americano, pero hace unos meses, cuéntanos un poquito ese testimonio. Está increíble. Hace unos meses, para agarrar doble en Houston es todo un tema. O sea, se tardan meses. Pero
a través de algunos amigos, se dio de que nos dieron una cita y pudimos obtener la doble ciudadanía. A mí me la dieron y a los 10 minutos yo le di a mi hija la doble ciudadanía. Entonces, no nomás somos americanos. Cuando me dicen que somos americanos, le digo, ¿te enseño mi pasaporte o qué? Porque ahora somos también mexicanos. Y también le decía a él, hace una semana estaba predicando en Monterrey. Yo estaba sentado en el lobby, estaba lleno el lobby con las personas que venían al Congreso. Y yo miraba y en mi corazón estaba esto: cómo amo a la gente mexicana, que hace un año no te hubiera podido decir eso. No es que no los amaba, no es que los saludaba, pero yo no tenía planeado eso. Claro. ¿Qué es lo más hermoso? Las cosas que no planeamos. Exacto. Las cosas que tal vez nosotros nunca hubiéramos podido hacer en nuestras propias fuerzas, el Espíritu Santo viene y lo hace. Y es lo mismo que va a suceder con el avivamiento binacional. Es que el Espíritu Santo va a venir y de alguna manera va a conectar los corazones de Estados Unidos y México, y vamos a vivir ese mismo fuego del Espíritu Santo. Si estás ahí en tu casa, levanta tus manos. Yo siento la unción, he sentido las del Espíritu. Y oramos que el fuego de Dios te alcance, que toque tu familia, que incendie tu hogar, que incendie tus iglesias, tus altares. Pido a Jeremías que ore unos minutos. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Hace un año tú viniste y completamente cambiaste nuestras vidas. Yo te pido que para estas personas que están escuchando este podcast con expectativa de que hagas lo mismo, yo te pido que hagas el doble de lo que has hecho con nosotros. Que reciban ese fuego sus jóvenes, que reciban ese fuego sus hijos, su casa, esposas, esposos, la gente con la que trabajan. Espíritu Santo, ven, trae ese impulso del Espíritu a sus ciudades, y te pedimos ahorita mismo por ese avivamiento binacional, lo mismo que ha estado viviendo la nación de México, también Estados Unidos lo va a vivir. Yo creo en el nombre de Jesús que no solo le toca a México, le toca una vez más también a Estados Unidos. Señor, enciende estas naciones con tu poder, enciende a estos pastores una vez más, ese mismo fuego que los tocó cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Te pido que ese mismo fuego los visite una vez más. No es algo que ellos no conocen, es algo que tal vez no han conocido mucho tiempo. Te pido que les recuerdes una vez más que es ser guiado por tu Espíritu, que es escuchar tu voz, que es intimidad con tu Espíritu. Y te pido que les reveles también esos planos que tú tienes para sus iglesias, que son específicos, que son especiales. Es tu poder que nos va a mover a lo que tú tienes para nosotros. Dejamos nuestros planes, porque oye, es eso, ahí donde estás. Dejo mi plan, aquí te lo dejo, porque sé que tu plan es mucho mejor. Dejo mis modelos, quiebro todo lo que tenía para recibir un plano nuevo y fresco del Espíritu Santo. Esto es Aviva Llamas, y si tú vives en México, Estados Unidos, te encargo que ya Dios cargue en tu corazón esta frase: avivamiento binacional. México, Estados Unidos, México. Un mover global en estas dos naciones específicas. Te bendigo. Nos vemos.